magistral por parte de Patricia. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, acá Adrián ya medio que me presentó, así que, no sé, autopresentarme queda medio, queda un poco mal, pero bueno. Bueno, la charla de hoy tiene que ver puntualmente con patentes de invención, con lo que comúnmente la gente conoce como inventos, así que espero no aburrirles. Es un tema bastante engorroso, bastante técnico, pero lo vamos a tratar de ser lo más coloquial posible y ejemplificativo posible para que todo el mundo lo entienda y que se vayan con inquietudes y que tengan por lo menos algunas herramientas básicas para el día de mañana, si tienen un invento, tienen una patente y lo quieran proteger o que quieren hacer con alguna invención que se les ocurra, puedan saber a dónde acudir y y qué herramientas cuentan de protección. Así que bueno, agradezco también a Feo por la invitación y bueno, cuando ustedes quieran arranco. Arrancalo más. ¿Estás en el poder el PowerPoint? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, voy a compartir el PowerPoint, así ya arrancamos. Les pregunto si se ve ahí. Sí, se está viendo perfecto, Patricia. Bueno, entonces, bueno, vamos a arrancar. Básicamente, primero les voy a hacer una pregunta a ustedes, como para ver dónde estamos. Si a ustedes les parece que es lo mismo una invención, una patente de invención, una innovación o un modelo de utilidad. Si alguien quiere contestar. ¿Qué diferencia encuentran entre una invención, una patente de invención, una innovación, que ahora está muy de moda hablar de innovación, y un modelo de utilidad? Bueno, básicamente, cuando hablamos de una invención, hablamos de un invento, ¿no? Después, cuando hablamos de una patente de invención, ya es un documento técnico jurídico que el invento pasa a tener una protección legal y a reunir los requisitos de patente de invención. Una innovación tiene que ver con un agregado de valor o una mejora de agregado de valor desde el punto de vista como un valor adicional agregado que se le puede dar a algo que quizás ya es conocido, no necesariamente tiene que ser un invento. Y un modelo de utilidad es una figura un poco más chica de lo que tiene que ver con una patente. Ahora vamos a profundizar un poco los términos. Las invenciones son el resultado de la actividad creativa, de la tarea de investigación o de la experiencia de la vida práctica de los hombres, los que conciben productos o procesos novedosos para dar solución a problemas técnicos planteados, ofreciendo a la sociedad nuevas maneras de realizar sus actividades y producir las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una invención, hablamos de una solución una solución nueva a un problema técnico. El problema puede ser antiguo, pero la solución tiene que ser nueva. Es decir, este problema que yo estoy solucionando, la forma en que yo la soluciono tiene que ser novedosa. Esto surge de la actividad creativa, de la creación intelectual de los hombres, y pasa a ser lo que nosotros llamamos la propiedad intelectual y un derecho de propiedad, que es un poco lo que también estuvieron viendo con Adrián en el tema de marcas. Esto es un derecho de propiedad intangible que el Estado premia de alguna manera al inventor con un periodo de tiempo y una exclusividad sobre ese invento por haber aportado a la sociedad una mejora en la calidad de vida en general a través de su invento. Y eso es lo que da el incentivo a los inventores a seguir presentando solicitudes de patentes. Acá en la misma definición de invención ya podemos empezar a dirimir que estamos hablando de que puede ser ya tanto como una entidad, un invento, o podemos hablar de un método o un proceso también. Vamos a ver que se pueden patentar las diferentes cuestiones.
Como habíamos dicho, la invención tiene que haber un problema, ese problema puede ser nuevo o antiguo, y la solución debe ser nueva, de naturaleza técnica y debe ser aplicable a la industria. Acá ya estamos esbozando los 3 requisitos que tiene que tener la patente de invención. Por ejemplo, en los inventos de Leonardo da Vinci, de hace casi 500 años atrás, él ya había esbozado lo que era un boceto de un helicóptero, que el problema técnico era que el hombre no podía volar, y la solución real que él aporta es unas alas personales o un helicóptero, o hablar uno de los grandes inventores de la historia, ¿no? Para la humanidad. Cuando hablamos ya de lo que es una patente de invención, es un certificado, un título, que es un documento técnico jurídico que otorga el Estado y que le va a dar una validez legal. Para yo tener ese derecho exclusivo sobre esa propiedad, y que yo, como al ser una propiedad, un bien intangible, yo le voy a dar la autorización a la persona con la cual yo desee trabajar, a cual se la quiera licenciar o al cual se la quiera vender esa patente. Ese es el aspecto que tiene este derecho de propiedad. Uno lo cede y se reserva ese derecho de exclusión para la persona que es titular de esa patente. Las patentes, vamos a ver que tienen una validez territorial, son válidas para el país donde uno las tiene presentadas, y tienen una duración de 20 años. Después de esos 20 años, la patente cae al dominio público, puede ser utilizada por cualquier persona. Igual eso lo voy a profundizar un poquito más en la charla. El Estado la regula a través de la ley, la 24481, y esto un poco lo que les explicaba. El inventor recibe este derecho exclusivo a cambio de la divulgación de su invención, y la sociedad ve mejorada su calidad de vida a través de estas nuevas tecnologías. Esto es el concepto del sistema de patentes. Las patentes de invención, habíamos dicho que por un lado pueden ser una entidad o un producto, un dispositivo, un motor, una máquina, que tiene que ver con una entidad, un producto, o puede ser un procedimiento, método de obtención de aceite o proceso para obtener stevia a partir de, por ejemplo, por dar ejemplos. Entonces ahí hablamos de procesos. En los certificados de modelo de utilidad, que tiene que ver, la protección es menor, lo que se puede proteger únicamente son entidades, es decir, productos. No se pueden proteger procesos, ni procedimientos, ni métodos. Es decir, vamos a ir a un caso para que yo les explique. En el año 1947, por ejemplo, Ladislao Viró inventó el bolígrafo, la virome, más conocida como la virome. Eso es una patente de invención. Bolígrafo de punta redondeada que al presionarse emite tinta. Bueno, entonces ahí tenía una patente. Ahora, después vino otra persona, que no sé el nombre, y le hizo una mejora a algo ya conocido, y le hizo una mejor utilización. Entonces, esa mejora de utilización le adhirió, por ejemplo, que la lapicera tuviera una cosa para colgarlo acá en el bolsillo de la camisa. O, por ejemplo, si se perdía la tapa de la virome, no se secara la tinta, y tenía un botoncito en el final para meter la punta adentro o afuera, y entonces no necesitaba la tapa. Esos son modelos de utilidad. Son mejoras a algo ya conocido y que implican una mejor utilización de ese producto, cuya protección es menor, es de 10 años. ¿Qué cosas no se pueden proteger como patente? Cuando yo digo, yo tengo una idea o quiero proteger esto que yo inventé, bueno, primero me tengo que fijar en qué instituto de la propiedad intelectual lo voy a proteger. Pero si me estoy refiriendo al tema de inventos y el tema de patentes y lo quiero proteger como una invención, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que los descubrimientos, teorías científicas o los métodos matemáticos no se pueden proteger. Es decir, el teorema de Pitágoras o la fórmula, por ejemplo, de Einstein, de la teoría de la relatividad, no están contempladas y no se pueden proteger por la ley de patentes. Esta ley de patentes que tenemos en la Argentina es casi similar en todo el mundo. Hay pequeñas diferencias, pero en casi todos los países
se aplica de la misma manera. Entonces, esto que explico acá es válido casi en todos los países. Entonces, por ejemplo, las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas, tampoco se pueden proteger a través del sistema de patentes. Para eso existe el sistema de derecho de autor, sistema que se hace a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Cuando yo quiero proteger una melodía musical o quiero proteger un libro, no voy a ir a través del sistema de patentes a proteger eso. ¿Se entiende? Después, por otro lado, tampoco voy a poder proteger los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos, actividades económicas comerciales, los programas de computación y las formas de presentación de la información. Acá voy a hacer una acotación importante. Es decir, acá lo que dice básicamente este inciso es que yo no puedo proteger, por ejemplo, el ajedrez, el ludo o las damas, por decir algún juego. Tampoco puedo proteger el método de negocio. Es decir, yo tengo un método de negocio, por ejemplo, que es lavar autos. Yo no puedo proteger e impedir que nadie más lave autos. Lo que yo voy a poder proteger quizás es la máquina para lavar los autos. Y eso, así esa máquina tiene novedad, altura inventiva y aplicación industrial, que son los 3 requisitos que tiene que tener una patente, voy a poder proteger esa máquina, y en cualquier lavadero de autos, si utilizan esa máquina, yo voy a poder ejercer una acción por infracción de patentes y pedir la exclusión de esa máquina en ese lavadero. Pero lo que yo voy a tener el derecho va a ser sobre la máquina. Después voy a tener el derecho marcario sobre el nombre del lavadero de autos, pero no voy a poder proteger lo que es el método de negocio. Y acá en Argentina, sí, a diferencia, por ejemplo, de la legislación norteamericana, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que los programas de computación no se pueden proteger como patentes. Los programas de computación en sí mismo, el software, el código fuente, el código binario que uno desarrolle como original, eso lo voy a tener que presentar a través del sistema de derecho de autor, que es lo que regula la ley 11723, que es la ley de propiedad intelectual. No lo voy a poder hacer a través de una patente. Únicamente voy a poder registrar una patente que tenga un programa de software o de computación, siempre y cuando esté asociado a algo mecánico o algo robótico, y yo para utilizar ese sistema o ese robótico que solucione un problema, que sea novedoso, que tenga aplicación industrial y que tenga altura inventiva, ese software sea necesario para poder mover ese robot o esa máquina. ¿Se entiende? Es cuando esté asociado la máquina con el software. Es la única manera de registrar la patente en el conjunto, pero no el software per se. Por otra parte, tampoco puedo proteger lo que es la yuxtaposición de elementos conocidos. Ahora, acá sí, esto es algo bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque todos los inventos de que se realizan generalmente parten de la base de algo ya conocido. Sin embargo, lo que se patenta, hoy en día se sigue patentando la rueda, por ejemplo. Porque no es que la rueda está inventada, pero dentro de lo que yo estoy protegiendo en una patente, es una reivindicación y una solución pragmática. Por ejemplo, yo voy a patentar de una rueda, voy a patentar que esa rueda tiene, por la forma de fabricarse, por algún dispositivo que le ponga, evitar que en los días lluviosos el auto, por ejemplo, se patine o tenga mayor adherencia. Entonces, lo que yo voy a reivindicar como propio en una patente es ese dispositivo dentro de la rueda. Entonces, ahora, cuando hablan de yuxtaposición de elementos conocidos, lo que a mí me está diciendo es que esa combinación que yo hago de elementos no sea algo obvio para una persona experta en la materia. Y de acá surge el principio y el requisito que tiene que ver con lo que es altura inventiva. Un ejemplo de esto se dio, por ejemplo, en la Comunidad Europea, cuando una persona presenta una solicitud de patente que tenía que ver con una alfombra, que en su parte superior de la alfombra tenía una brújula. Entonces, cuando presenta la solicitud de patente,
La oficina europea le dijo, pero estos son elementos conocidos, una alfombra con una brújula. Entonces, en su descargo, cuando hace el descargo para contestar la objeción que le había hecho la oficina europea, el titular de esa solicitud de patente argumenta que él era un viajante de comercio de religión musulmana y que él tenía que arrodillarse 4 veces al día y saber dónde estaba la Meca para poder rezar. Entonces, en ese momento está solucionando un problema con algo que es novedoso, que tiene altura inventiva y tiene aplicación industrial. Fundamentándolo de esa manera, consigue el otorgamiento de la patente. ¿Se entiende? Otra cosa que no puedo proteger son los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, de diagnóstico aplicable al cuerpo y los relativos a animales. Es decir, yo no puedo proteger lo que es esto que comúnmente en la Argentina se conoce como el bypass, el famoso método del bypass de Favaloro. En realidad es un método de tratamiento quirúrgico, por lo tanto eso no está patentado, y Favaloro eso no lo pudo patentar. Lo que sí se patentó es el dispositivo del stent, que también fue un invento argentino, que fue del médico Julio Palmas. Entonces, porque ustedes imagínense que por cada método de tratamiento quirúrgico, ustedes además de la prepaga, tengan que pagar un adicional, un royalty por la patente, porque se someten a una cirugía para que les apliquen el tratamiento quirúrgico. Bueno, esto no se puede patentar. Lo que sí se patentó fue el dispositivo del stent, que tiene que ver, que sí fue de Julio Palmas, que es otro médico argentino. Es un invento del año 88, 89 aproximadamente. Después, otra cosa que yo no puedo patentar tiene que ver con toda clase de materia viva o sustancias preexistentes en la naturaleza. Es decir, yo no puedo patentar un perro, no puedo patentar una soja, no puedo patentar un árbol, porque es algo que ya existe en la naturaleza. Por otro lado, el artículo 7, inciso A, habla de que no se puede patentar aquellas patentes que atenten contra el orden público, la salubridad, la moral, el medio ambiente o la preservación de vegetales o animales. Ejemplo, un método para violar cajas fuertes, o, por ejemplo, un método para ocultar el mal estado de alimentos. O sea, estas cuestiones son cuestiones que no se pueden patentar. Obviamente que se pueden patentar armas, pero para patentar armas, uno lo que patenta quizás es el dispositivo de explosión de la pólvora o el gatillo, y hay que ver cómo uno redacta esa patente para que no se la denieguen. Ahí tiene que ver ya con la parte de presentación de la patente. Cuando uno presenta una patente, se presenta toda una memoria descriptiva, los antecedentes previos que uno encuentra, que hay que hacer una búsqueda de antecedentes previos para saber si lo que uno quiere patentar existe o no existe en ningún lugar del mundo. Estamos hablando de la novedad absoluta. Y entonces de ahí, en base a los antecedentes y a los problemas que existen, es decir, el arte previo, uno ahí empieza a diferenciarse y a marcar las diferencias de lo que existe para poder reivindicar como propio lo que viene a solucionar con su invento. Bueno, otra cosa que no se puede patentar tiene que ver con la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica en los procesos biológicos implícitos en la reproducción humana, animal y vegetal. Es decir, yo no puedo patentar la secuencia del ADN. Es decir, lo que sí se puede patentar son las secuencias genómicas modificadas que uno haga. Es decir, y acá ya sí me meto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el agro, cuando uno quiere desarrollar o modifica el gen de una soja o de un trigo para obtener una variedad de vegetal diferente. Entonces, lo que se patenta es la secuencia genómica modificada para obtener esa soja nueva, y después también interviene otro instituto de la propiedad intelectual que tiene que ver con la variedad vegetal y el derecho obtentor, y ahí lo que se protege y se registra tiene que ver con esa variedad de la semilla que se obtiene. Ese es otro registro que se hace en el INASE, Instituto Nacional de Semillas. Acá las patentes se registran y se solicitan ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que es el mismo lugar donde se protegen las marcas
y los diseños y modelos industriales, y bueno, y obviamente los modelos de utilidad. Hasta acá me gustaría tener un feedback con la gente, a ver si están entendiendo o no están entendiendo, si les habilitan los micrófonos. Vamos bien. Sí, sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, entiende, alguna perfecto. aclaración? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? O entendieron todo o no entendieron nada. Son las dos opciones. No, está muy clara la explicación, por lo menos para mí. Bueno. Saquen una hoja y pongan lo que entendieron. Bueno, Patricio, yo te hago una pregunta. Sí. En el caso de alguna modificación mínima que se haga a un modelo que ya esté patentado o algo, ¿eso cómo se controla? ¿Cómo se descubre? Bueno, el proceso que vos tenés que hacer en realidad es, vos primero analizás cuál es el problema de la técnica o del estado de arte actual que hay. Porque primero tenés que detectar el problema. Entonces vos, para ese problema tenés una solución. Si esa solución tiene que ser novedosa a nivel mundial. Para eso se hacen búsquedas de antecedentes en las bases de datos de patentes, que son bases de datos libres, que se pueden buscar por internet, Google Patents, SpaceNet, por decirte algunas de las que tienen más de 90 millones de documentos. Y entonces, uno lo que hace es buscar si la solución que a uno se le ocurrió existe en algún lugar del mundo. Eso es lo primero que hay que hacer. Si uno busca patentes y ve que de las patentes que encuentra están todas con el mismo problema y ninguna soluciona lo que a uno se le ocurrió, bueno, ahí ya uno empieza a redactar la patente y empieza a marcar las diferencias. Y después el otro requisito que va a evaluar el técnico, el evaluador del INPI, en este caso, cuando le toque la parte de examen de fondo de la patente, va a evaluar si lo que a vos se te ocurrió está por encima de lo que sería alguien, de una persona obvia, experta en la materia. Y si es algo obvio, te van a objetar por decir que no tiene altura inventiva, y ese es el requisito más subjetivo de todo. Y bueno, y obviamente que tenga aplicación industrial. Que tenga aplicación industrial es decir que esto se pueda reproducir y que se pueda fabricar. Eso es un poco básicamente la respuesta a cómo se encararía esto, ¿no? Lo que preguntaste. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pregunta que, por ejemplo, si alguien descubre que una máquina que está inventada y diseñada para determinada función, de pronto se puede utilizar para un uso totalmente novedoso, o sea, descubre un uso absolutamente novedoso para una maquinaria que estaba diseñada para algo distinto. ¿Eso se puede patentar? Bueno, es una buena pregunta. Yo que hablaba del tema legislativo, acá en Argentina las reivindicaciones de segundo uso, que es lo que acaba de preguntar creo que Carlos, no se pueden patentar. O sea, hay que tratar de encontrarle la vuelta de otra manera o agregarle algo para solucionar ese problema, porque las reivindicaciones de segundo uso en Argentina no se pueden proteger. En otras legislaciones sí, por ejemplo, en Estados Unidos se permite eso. ¿Alguna otra pregunta alguien tiene? Acá están consultando en el chat también. Si tengo un producto patentado hace años y no lo renové más, ¿cómo queda ese producto? No, las patentes no se pueden renovar. Las patentes duran 20 años y caen al dominio público. Y hay una cosa que ustedes tienen que saber. En la Argentina, un trámite de patentes tarda aproximadamente entre 5 y 8 años para obtener una patente. Con lo cual a ustedes les queda un derecho, que ustedes le conceden una patente en 5 años, les queda un derecho exclusivo de 15 años. Ahora, en esos 15 años que les queda de vida la patente,
ustedes tienen que pagar una anualidad todos los años. Es una anualidad, es una tasa que tienen que pagar. Si ustedes no pagan esa anualidad, la patente cae al dominio público y ustedes pierden ese derecho. Y acuérdense que la patente tiene validez territorial, es decir, es válido para el país donde ustedes la presentan. Y ustedes ahora les voy a explicar, tienen un año para presentar la patente en cualquier parte del mundo, porque si no, no se puede patentar después de 5 años algo que ya presentaron acá. Ustedes presentan acá en Argentina y tienen un año por convenio de París para presentar la patente en cualquier parte del mundo. Después ya no lo pueden presentar más. Entonces, para hacer un ejemplo claro, yo invento una máquina agrícola para intersiembra de cultivo, presento la patente acá en Argentina, y si después yo no la patenté en ningún lado del mundo, en Uruguay, por ejemplo, la pueden fabricar 5 personas diferentes. Nadie la va a poder patentar en Uruguay. ¿Por qué? Porque no va a estar el requisito de la novedad, porque ya existe. Pero en Uruguay la van a poder fabricar 5 personas diferentes. El uruguayo la va a poder exportar a Brasil, porque en Brasil tampoco hay derecho de patentes, pero si la quiere exportar acá a Argentina, el uruguayo no va a poder porque acá sí yo tengo el monopolio y ese derecho exclusivo. Acá no la va a poder exportar porque yo tengo la patente. Y acá en Argentina nadie más la va a poder fabricar. ¿Se entiende cómo funciona el mecanismo? Una consulta, ¿Para qué? ¿no es como una patente universal, digamos, que vos puedas patentar y sea una patente así mundial? No. No, Es, no la existe. tenés que patentar país por país. Se tiene que patentar país por país, sí. Ah. Por eso es muy importante que ustedes, antes de patentar algo, cuando tengan ese momento, ese año que tienen para decidir en qué países lo tengo que patentar, tengo que hacer un estudio de mercado y tengo que evaluar en dónde me conviene a mí invertir el dinero, para luego tener en qué mercado va a ser útil. Por ejemplo, a ver, vamos de vuelta con las maquinarias agrícolas. Una maquinaria agrícola para que yo desarrolle para intersiembra de cultivo, por ejemplo, lo voy a tratar de patentar en Estados Unidos, en Brasil, en mercados donde yo sé que eso va a funcionar. Por ejemplo, una patente en Islandia no me va a servir. Entonces, porque en Islandia no fabrican maquinaria agrícola y además porque el suelo no se puede cultivar nada, ¿se entiende? Y además es costoso hacer patentes en el exterior, no es muy barato. La verdad que es bastante alto los precios. Entonces, es por eso que uno tiene que determinar bien dónde lo va a usar y dónde va a invertir ese dinero. Bueno, vamos a seguir un poquito. Otros usos que se le puede dar a la patente, no solamente es para proteger las ideas y las invenciones que uno haga, sino que se pueden utilizar como fuente de información tecnológica que tiene que ver con poder solucionar un problema, que muchas veces el problema ya existe y está la solución en patentes que ya están vencidas o que no tienen validez en la Argentina. Entonces, por ejemplo, si un municipio tiene falta de agua potable y tiene que hacer un sistema para sacarle la sal al agua porque está al lado del mar y necesita solucionar ese problema y no sabe cómo, puede entrar a patentes que estén de uso libre, de tecnologías libres, es decir, que no estén patentadas en Argentina o que estén vencidas o que no hayan pagado las anualidades, y ustedes pueden agarrar la misma patente y la pueden copiar, y no es ningún delito, porque la patente no tiene validez. Y entonces pueden solucionar un problema a través de la tecnología y la fuente de información tecnológica que les da la patente. No sé, por ejemplo, tienen que resolver un problema de producción en la fábrica, porque fabrican café y tienen una máquina que les fabrica, no sé, por ejemplo, 100 café por día. Y necesitan que produzca 1000 café por día. Bueno, entonces entro y busco en la base de datos qué patente hay que fabrique 1000 café por día. Y entonces la puedo copiar. Hablo con los ingenieros de mi fábrica y puedo copiar esa patente que acá en Argentina es de uso libre para utilizarla para yo mejorar mi producción. ¿Se entiende? Y después, obviamente, la patente me sirve como transferencia de tecnología, es decir, para yo poder licenciarla y generar un royalty y generar un dinero a través del alquiler de mi patente, sería, entre comillas, el alquiler, ¿no? Que es licenciar la patente. Se la puedo licenciar para fabricar, se la puedo licenciar para distribuir, se la puedo licenciar para comercializar, puedo hacer diferentes
tipos de licencia. O directamente la puedo vender. Y la vendo como si fuera mi casa, como si fuese mi auto. ¿Se entiende? Bueno, esto que habíamos hablado, la protección de la patente de dimensión es territorial y perecedera, y la divulgación pública de la novedad es universal y perdurable en el tiempo. Esto de la novedad es muy importante. Entonces, esto que yo hablaba, desde que ustedes hacen la solicitud original, tienen hasta 12 meses para presentar por convenio de París la solicitud en otros países. Ahora, cuando yo presento, por ejemplo, yo presento una patente el 2 de enero del 2020, presenté una patente en Argentina, tengo hasta el 2 de enero del 2021 para presentar una patente en cualquier parte del mundo. Pero se me va a respetar la fecha de prioridad internacional del depósito original de la patente de acá de Argentina. Es decir, que si yo voy el 27 de octubre a Francia a presentar la solicitud de patente, en Francia yo voy a entrar con un certificado de prioridad internacional y se me va a poner como que la fecha de presentación en Francia es el 2 de enero del 2020. ¿Se entiende? Porque ahí lo que voy a hacer es presentar ese certificado de prioridad internacional. ¿Por qué esto es importante? Porque en propiedad intelectual, mejor en el tiempo, mejor en el derecho. Es decir, el que llega primero al mostrador a presentar tiene mejor derecho que el que llega segundo. Esto es para evitar que alguien se lo haya copiado, o algún empleado infiel, o algún socio, no sé, por ejemplo, brasilero, se pelea, entonces va a Brasil y presenta la patente en Brasil. ¿Se entiende? Bueno. Esto era lo que habíamos hablado de lo que tiene que ver con la estrategia comercial a la hora de presentar una patente. Entonces, yo tengo que definir cuál va a ser mi mercado. Por ejemplo, cuando se presentó la patente de la tabla de Windsor, el titular de la patente de la tabla de Windsor la presentó en Estados Unidos, Canadá, Japón y Gran Bretaña. Pero, por ejemplo, no presentó ninguna solicitud en Francia, en Italia y en España. Y ahí tuvo un error de concepto de mercado de dónde presentar la patente, porque el principal fabricante de tablas de Windsor correspondía a Francia, que abarcaba todo el mercado mediterráneo junto con Italia y con España. Entonces, ahí hubo un error de estrategia de patentamiento de dónde invertir el dinero de la patente. ¿Está bien? Por eso es importante saber dónde yo tengo que presentar la patente. Acá voy a contestar otra pregunta que dice, quisiera entender bien, si yo tengo mi invento, hice el hardware, software y diseño, y vi que existen inventos similares, ¿tengo que pagarle a otras patentes algo por hacer mi producto que se aplica a los mismos problemas? ¿Mi producto soluciona los mismos problemas que esos productos? ¿Es permitido patentarlo? Si la solución es nueva, no. Vos le tenés que encontrar una diferencia. Si no, sí, claro que tenés que pagar por usar esos mismos productos. Tenés que tratar de encontrar la diferencia. Y no lo puedo patentar porque ya está en el dominio público, porque ya no da el requisito de novedad. Acá otra persona pregunta, si yo comienzo un patentamiento y resulta que 2 años antes lo comenzó otro o viceversa, yo voy 2 años atrás, ¿se advierte enseguida o puede pasar de que se superpongan por un tiempo hasta que uno quede definitivo? Está bien la pregunta y tiene que ver con el tema de la prioridad, que era lo que estaba explicando. Ahora la voy a contestar en un poquito más adelante. Ay, se me está pasando. Perdón. Ahora contesto esa pregunta. Entonces, primero, el artículo 4 de la ley de patentes establece, serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. En cambio, los modelos de utilidad tienen que ver con toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, y esta es la palabra clave, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados. Esto conferirán a su acreedor el derecho exclusivo de explotación. Esto es lo que se llama modelo de utilidad.
que acá lo que no se discute es la altura inventiva, acá lo que se discute es la novedad y la aplicación industrial. Y se está hablando de una mejor utilización en la función. Entonces, para repasar, tenemos los requisitos para obtener una patente son la aplicación industrial, perdón, para obtener un modelo de utilidades, la aplicación industrial, la novedad, y para obtener también una patente sería la aplicación industrial, la novedad y la actividad inventiva. ¿Está bien? La novedad absoluta significa que el objeto de invención a patentar no debe estar comprendido dentro del estado de la técnica conocido, entendiendo por estado de la técnica el conjunto de conocimientos técnicos sean hechos públicos mediante una inscripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero. Esto, para que ustedes lo entiendan, es decir, cuando yo voy a patentar algo, lo que yo voy a patentar no tiene que estar publicado ni presentado en ningún lugar de base de patentes, ni publicado en papers científicos. ¿Se entiende? No tiene que existir en ningún lugar del mundo. Y esto se puede comprobar porque hoy en día la tecnología ayuda mucho a comprobar esto. La altura inventiva dice, existe actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente. Esto es lo que hablábamos de la parte obvia, ¿no? Si la invención es una combinación de elementos conocidos con resultado previsible, la misma carece de actividad inventiva, puesto que el resultado final al que se accede partiendo de lo conocido es obvio para cualquier persona del oficio de nivel medio. Esto es un requisito muy discutido que se da en la discusión del examen de fondo que hace el examinador de patentes, donde te cuestiona que esto no tiene altura inventiva, pero uno le retruca y le dice, está bien, no tendrá altura inventiva, pero tampoco se te ocurrió a vos. Entonces, bueno, queda en cómo uno escribe la patente, cómo lo redacta y cómo fundamenta la altura inventiva. Y bueno, y para resumir, la aplicación industrial, que es el tercer requisito, que es el que se evalúa, tiene que ver con la aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o un producto industrial, entendiendo el término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, etc. A ver, lo que estamos hablando es que tendrá aplicación industrial todo aquello que pueda ser reproducible, que pueda fabricar, que se pueda tocar, que pueda ser reproducible. Este es un ejemplo básico de si hay altura inventiva. La altura inventiva, el arte previo a la altura inventiva era una silla con 4 patas. ¿Cuál era el problema? Que tenía poca estabilidad. ¿Qué hago? Le agrego una 5ª pata. Bueno, esto no tiene altura inventiva, porque es algo obvio. ¿Se entiende? Bueno, y acá un poco contestando la pregunta esta última que me hicieron. Primero, el evaluador del INPI va a evaluar qué patentes hay con anterioridad a la fecha de presentación de su patente. Es decir, lo que va a evaluar es, bueno, ustedes la presentaron el 2 de enero del 2020, bueno, ¿qué hay del 2 de enero al 2020 para atrás similar a lo que ustedes quieren presentar? Eso es lo primero que va a evaluar. Y después, esto es muy importante y es un error que cometen bastante los inventores, sobre todo en los últimos 10 años, cuando el ego del inventor necesita dar a conocer su invento y todavía no ha presentado la patente, que él lo publica en YouTube. Entonces habla de la ley, el artículo 5 habla de la divulgación previa. Es decir, desde que uno divulga su invento en algún lugar público, es decir, subirlo a YouTube, por ejemplo, o ponérselo a vender en Mercado Libre, uno tiene un año para presentar ese invento en la solicitud de patente, porque si no después uno mismo se rompe la novedad y no puede presentar la patente porque ya se dio a conocer y ya pasó el año de divulgación previa. Entonces, nunca se van a superponer, siempre se va a advertir esta pregunta que están haciendo en el chat y siempre se van a tomar estos parámetros de referencia para saber quién llegó primero. ¿Está bien? Bueno, hasta acá, ¿alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Se va entendiendo? ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Lo hacemos. Bueno, ¿cómo está compuesta una patente?
la estructura del documento de patente primero tiene que ver con una memoria descriptiva, donde se hace la especificación técnica. En esa memoria descriptiva uno tiene que hacer la carátula, el título de la invención, por ejemplo, no sé, a ver, jeringa autodescartable, por ejemplo. Entonces, ahí uno hace la carátula, en la memoria descriptiva hace una enunciación de qué problemas hay en el estado de la técnica, cita las patentes anteriores, los debe citar para después marcar las diferencias, habla de las ventajas que tiene su patente, y todo lo que ustedes ponen en la memoria descriptiva, después lo tienen que poner en la parte legal, que es el corazón de la patente, que tiene que ver con las reivindicaciones. Y en las reivindicaciones, uno viene a decir y dice, máquina intersiembra de cultivo caracterizada porque comprende al menos una tolva, y empieza a dar la descripción, y que esa tolva a su vez está compuesta y habla de los rangos, por ejemplo, los rangos de altura en el que trabaja la máquina, los rangos de temperatura que trabaja la máquina, para evitar que otra persona venga y las copie, y hace una descripción de lo que viene a reivindicar. Después se aplican dibujos, esos dibujos también tienen indicaciones de los elementos que componen, cuáles son los elementos esenciales que tiene que tener la patente, y cuál es el efecto técnico que produce esa patente, además de resolver el problema. Eso es básico para redactar una patente. Bueno. Perdón. Entonces, cuando ya tengo redactado toda la patente, presento la patente, se me va a dar un número de fecha, un número de acta, tengo que pagar, además de la tasa de presentación, tengo que pagar la tasa de examen de fondo, y más o menos el INPI está tardando casi 3 años para hacer el examen de fondo. Ahí en el examen de fondo quizá les cuestionan o no, les dan una vista donde ustedes tienen que contestar o fundamentar el examen de fondo, quizá lo que le objetan, quizá la altura inventiva, y después la patente pasa a lo que es el proyecto de concesión. Y ahí se hace el proyecto de concesión y se otorga la patente y tienen el título de propiedad de la patente. Después, por ejemplo, esto que tiene que ver con otras cosas que se pueden hacer con la patente, que tiene que ver con un proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, que es la otra función que tiene la base de datos, la patente, para una empresa es definir qué necesidades necesita la empresa, hacer un relevamiento de la información del problema que tiene la empresa a través de la base de datos de la patente, analizar esa información, ver la difusión y la protección de esa información, si se puede usar o no se puede usar esa patente, hacer uso de esa información y luego hacer una evaluación del sistema de lo que uno está copiando legalmente de las patentes que son libres. Esta es la otra función que tiene la búsqueda de información tecnológica sobre patentes, que no solamente piensen en lo que es la patente para proteger su idea, sino también para el uso de información tecnológica que tiene la patente. Perdón. Entonces, los factores que tengo para decidir sobre la protección de los resultados de investigación sobre una patente, tengo que tener en cuenta esto. Los factores de protección, es decir, que la probabilidad del registro sea amplia. Es decir, cuando hago la búsqueda de antecedentes, primero tengo que hacer una búsqueda de antecedentes. Saber si estoy muy en el límite de la copia o realmente me la van a objetar o no. Y ahí, bueno, si hay agua en la pileta, básicamente, sigo con el trámite y presento el registro. Después, dependencia de la industria en relación a la protección de la propiedad intelectual en cualquiera de sus formas. Facilidad para detectar y reclamar infracciones. Es decir, no es tan fácil también estar detectando en dónde me están infringiendo la patente, por eso también lo tengo que evaluar.
¿Cuál va a ser el tiempo remanente de protección razonable luego de la entrada en el mercado de esa patente? Esto tiene que ver con las patentes tecnológicas, que muchas veces uno presenta una patente, tardan 5 años en concederla, cuando le conceden la patente, la tecnología que ustedes presentaron es casi obsoleta. Entonces mucho no les va a servir. Imagínense si ustedes presentan la patente de un medicamento. Tardan aproximadamente 9 años u 8 años en otorgarla en el INPI, y después de eso, además, ustedes tienen que tener todo lo que es la parte de regulación de la ANMAT. Entonces, para sacar al mercado, eso también lo tienen que evaluar. ¿Cuáles son las barreras de entrada al mercado? ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Cuáles son sus competidores? ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas? Después, ¿cuánto es el costo de protección de la patente? Porque, ¿por qué decimos todo esto? Decimos todo esto porque los costos de protección de patentes son caros. En Argentina relativamente son baratas. El costo de una tasa en Argentina está en 10.000 pesos más 6.000 de la tasa de examen de fondo. Después se hace un descuento para personas físicas del 50%, para pymes o para universidades nacionales. Pero no es solamente el costo de las patentes. Generalmente lo que es la redacción de una patente es muy difícil de hacer y se contratan profesionales, ingenieros, abogados que trabajan en conjunto y lo que hace que los honorarios se encarezcan. Además, la patente después ustedes la tienen que mantener y los costos que ustedes tienen en la patente para ingresar en otros mercados, como Estados Unidos o Europa, ya los costos son en euros o en dólares. Entonces, después tienen que ver cuál es el costo del desarrollo de esa patente. O sea, cómo ustedes hacen trasladar de una patente al prototipo, porque si ustedes no tienen la idea, presentan, hacen los dibujos, pero no tienen el prototipo, que es el ABC para después poder venderla o licenciarla, o para poder mostrarla, van a tener un título de propiedad que lo van a colgar en la pared y no les va a servir absolutamente para nada. Entonces, esos son los temas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de presentar una patente. Bueno, fui bastante teniendo en cuenta el tiempo y lo que más o menos una hora que me habían dicho. Igual, ¿quieren hacer alguna pregunta o algo? ¿Les queda claro más o menos los conceptos? El tema de patentes es muy complejo y es muy amplio como para también decirlo todo en una charla de una tarde, ¿no? ¿Te Pero puedo hacer bueno, una consulta? claro. El tema de que tarde tanto, dijiste que era el INTI el que primero investigaba, ¿no? Era una cosa. INPI, INPI. Instituto Nacional de la Cada Propiedad 3 años Industrial. dijiste más o menos que tarda en investigar y hasta que sale la patente como que son 5 años. ¿Eso tiene que ver con la investigación de si lo que vas a registrar ya está registrado o también hay un problema burocrático en todo esto? No, se juntan varias cuestiones. Primero, la falta de empleados que hay en el INPI. En el INPI hay 50 examinadores. En total, la Argentina presenta más o menos alrededor de 4.000 patentes al año. Ese es el promedio de inventos que se presentan en la Argentina, de las cuales la mitad de las patentes son extranjeras, la otra mitad son nacionales. De esos 50 evaluadores, depende el área técnica a las cuales ustedes quieran presentar la patente, tienen más evaluadores o tienen menos evaluadores. Entonces, por ejemplo, en el área de biotecnología hay 2 evaluadores nomás. Claro. Después, por ejemplo, en el área de farmacia hay pocos evaluadores. Y si me disculpan un minuto, voy a tomar un vaso de agua, ¿sí? Un minutito, por favor. Tengo la garganta que me está secando. Picando. Hola, hola. Ahí está. Acá estoy. Entonces, por un lado, lo que explicaba era el tema de los empleados del INPI, que hay 50. El INPI viene con un atraso
ya de por sí, y más o menos los evaluadores tardan casi, no sé, por decirte, están tardando casi quizá una semana por hacer un análisis de patentabilidad sobre una patente. Hay cuestiones burocráticas, es un organismo del Estado, tienen diferentes cuestiones, y después los plazos para... Hay veces que el propio inventor no paga la tasa de examen de fondo, entonces pide una prórroga, entonces hasta que no paga la tasa de examen de fondo no pueden evaluar la patente, pero llega un punto que se vence y si no pagan la patente, el examen de fondo no se hace y queda caduca. Hay un plazo, la patente desde que se presenta está en secreto, no rompe la novedad, y a los 18 meses publican el boletín oficial de patentes. Ahí es cuando la patente se da a conocer, y no podría ser concedida antes del año por el tema de la prioridad internacional. Eso en ninguna parte del mundo. En Estados Unidos está tardando aproximadamente 3 años en concederse una patente. Y bueno, y después de eso, más o menos, le corren una vista a la persona hace el descargo, contesta, bueno, y ahí entra un ida y vuelta que se tarda un poco. Igual el promedio debería ser 3-4 años, eso debería ser lo razonable. Gracias. Bueno, hago otra pregunta, me están... Dice, ¿qué costos tiene una patente? Bueno, más o menos una patente en Estados Unidos, para presentarla, todo lo que es el trámite, tienen que calcularle aproximadamente $3.500, $5.000. En Europa tienen que hablar de también, nada más que en euros. Una patente en Brasil está tardando, primero en Brasil tardan como 8 o 10 años, tiene un costo casi de, y más o menos 1.800, 2.400 con la traducción, que tiene un costo altísimo las traducciones de dólares. Así que bueno, básicamente esos son los costos de patente. Acá en Argentina sigue siendo relativamente barato, pero bueno, también tienen que ver qué otros mercados van a acaparar con la patente. Después, dice, si yo comienzo un patente, no. Si yo tengo información que va a salir tal producto, registro la marca, todo y pongo el diseño, pero no un diseño técnico, sino lo que soluciona, ¿eso me influye a la hora de patentar? A ver si quiere reformular la pregunta. Pablo Emanuel la hizo. Hola, sí, acá estoy. ¿Se escucha? Sí. Sí, más que nada, si tenés algo publicado previo a la patentación, o sea, online, antes, perdón, de patentarlo, y no estás explicando el diseño en sí, sino estás como promocionándote del invento. Bien. Primero hablemos, el tema del diseño va por otro lado. Los diseños se protegen a través de los diseños y modelos industriales, que tienen que ver con la forma y el carácter estético de un producto. Los modelos y diseños industriales se registran y en una semana uno tiene el título. Pero uno lo que está protegiendo es la forma estética del producto. Por eso cuando hablamos de diseño hay que hablar de eso, la forma que tiene el producto. Tiene una validez de 15 años en total, se registra por 5 años, se renueva por otros 5 años más y otros 5 años más siempre y cuando uno ejerza la opción de renovación. Esos son los modelos y diseños industriales. Acá, cuando hablamos de diseño, en realidad no podés patentarlo porque es un diseño. Salvo que ese diseño tenga una función y que resuelva un problema, que tenga novedad, altura inventiva y aplicación industrial, y ahí se puede patentar. Entonces, yendo a la pregunta, si uno empieza como a promocionarlo, pero no difunde lo que el día de mañana quiere proteger, lo va a mantener en secreto. Entonces se va a poder proteger como patente. Ahora, si uno lo difunde, yo había hablado del artículo 5, de la divulgación previa, que
lo que hace es que si uno realmente muestra todo su invento, va a tener un año para poder presentar la patente, porque si no después va a caer al dominio público. Y el evaluador, hoy en día, lo primero que hace el examinador del INPI, antes de buscar en la base de datos de patentes, lo que hace es buscarlos a ustedes en Google, a ver qué difundieron, quiénes son, y empiezan a buscar sobre las publicaciones que ustedes hicieron de su invento. Y si encuentran que pasó más de un año, les va a rechazar la patente por falta de altura inventiva. Siempre y cuando, por eso hizo Pablo bien la aclaración, yo haya expuesto el invento tal cual, después yo lo presento a la patente y lo haya difundido. Pregunta, ¿qué perfil necesitan para trabajar en el INPI? Son ingenieros. Si alguien quiere trabajar en el INPI, primero es un trabajo de empleo público, ley de contrato de trabajo de empleo público, y si uno quiere trabajar en el INPI tiene que ser ingeniero, básicamente, y si quiere ser examinador. Si uno quiere trabajar abriendo la puerta del INPI, nada, no necesita ninguna profesión, no sé. Se presenta una patente en nuestro país y el presentante tiene un año para presentarla en otro país. Sí, un año es por convenio de París. Después, en esa espera de los 4 años, ¿uno puede comercializar el producto? Sí. Si uno hizo una búsqueda de antecedentes previa a presentar la patente, y una búsqueda de antecedentes seria, que también se puede hacer a través del INPI o a través de un estudio jurídico, pero la búsqueda de antecedentes previa se tiene que hacer en base de datos de patentes y se tiene que hacer en todo el mundo. Entonces, si uno hace una búsqueda previa de su patente y ve que no hay nada parecido, no se engaña a uno mismo, bueno, puede presentar la patente, y una vez que está presentada la patente y su patente ya está publicada, no concedida, sino publicada en el trámite, es decir, a los 18 meses de estar presentada la patente, publica, y se hace pública, uno puede empezar a comercializarla, hacer un contrato de licencia y aclarar que la patente está en trámite. Y se pone una cláusula, que el valor de la patente, por licenciar la patente que está en trámite, es de tanto, y al momento de conceder se va a valer más porque va a tener el derecho. ¿Se entiende? Después Marta acá pregunta, si en el interín en el otro país se presenta otra persona con lo mismo, ¿el estudio de antecedentes se hace a nivel mundial? Sí, el estudio de antecedentes se hace a nivel mundial porque el requisito de la novedad es a nivel mundial. Pero para contrarrestar eso, por eso uno emite un certificado de prioridad internacional y se le respeta la fecha de original de depósito, presentada acá en Argentina. Este ejemplo que yo di, el 2 de enero del 2020, tengo hasta el 2 de enero del 2021 para ir a cualquier país, pero voy el 27 de octubre del 2020 en Brasil con certificado de prioridad internacional, y en realidad en Brasil, cuando yo la presente, no se me pone que la presenté el 27 de octubre del 2020, sino que es como que la presenté el 2 de enero del 2020. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Quedó más o menos claro en este resumen que hicimos de patentes de invención? Sí. Bueno, es bastante resumido lo que se dio. O sea, si uno quiere profundizar sobre el tema de patentes, es muchísimo más amplio esto. Pero bueno, yo lo que por lo menos lo que les trato de comunicar es que si ustedes tienen alguna invención o algo que se les está ocurriendo, que está solucionando un problema, por lo menos sepan a dónde tienen que acudir, cuáles son las herramientas con las que cuentan, la validez territorial, los 20 años, los valores, que tienen que desarrollar un prototipo también, que no se queden con la idea. Que traten de presentar la patente lo más cercano a lo que ustedes terminaron de desarrollar, que muchas veces hay que esperar a tener bien completo el invento para poder presentar la patente, porque después presentar una patente y terminan teniendo un invento que es otra cosa, que está mucho mejor, y no lo van a tener protegido.
bueno, que esto se hace a través del INPI y que, bueno, que los costos internacionales son bastante caros, pero bueno, se puede empezar con Argentina y la idea es buscar un socio o un inversor en algún otro país que le interese durante ese año esa patente para que ustedes puedan proyectar este negocio a nivel mundial en mercados más competitivos que el argentino. La verdad que, bueno, en Mar del Plata hay un montón de creatividad, hay un montón de inventos muy buenos, así que, bueno, nada, los invito a probar la herramienta de la patente. Con las autoridades planificamos sumarnos a este programa de charlas que comenzó ya hace un tiempo. La idea era poder abordar este capítulo en dos encuentros, uno que es el que vimos el miércoles pasado con lo que hace a la protección de las marcas, y otro lo que hoy Patricio abordó, que es el concepto de la patente, que bueno, como todos ustedes advirtieron, se tratan de cosas totalmente diferentes, contempladas en leyes diferentes, y con procedimientos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, aunque muchas veces paradójicamente se las confunda, ¿no? Y esto parte desde que generalmente ninguna carrera, ni las carreras de ingeniería, ni nada más tradicional que podría ser estos temas como la de la abogacía, en ninguna facultad hay una sola materia, ninguna carrera de abogacía que se aborden los conceptos estos, con lo cual muchas veces hay un gran desconocimiento. Adrián. Sí, Carlos. Perdón, pero se escucha muy mal tu audio y se entrecorta todo. Así que yo no sé si es porque tenés algún otro micrófono abierto o estás... Me conecté a las redes. Voy a aprovechar a aclarar, hay una pregunta que hicieron, que esto fue el curso que dio Adrián, la charla que dio Adrián el miércoles pasado, que si uno quiere patentar un nombre, primero no se habla de patentar un nombre, se habla de registrar un nombre, registrar una marca. Patentar, estamos patentando un invento. Entonces, el trámite no es igual de largo. El trámite de una marca aproximadamente tarda un año en Argentina. Es muchísimo más rápido que una patente, y hay un montón de conceptos que no se aplican, son diferentes. Más rápido y mucho más económico, ¿no? Una marca realmente es un trámite que está con muy poca inversión económica en la protección. Como lo hablábamos la vez pasada, algo esencial a la hora de emprender un nuevo proyecto, también como el tema que vieron hoy, ¿no? Un poco la idea era disposición de... Perdón, Adrián, disculpa, pero no se escucha nada. No escucha mal, Adri. Tenemos un problema de audio importante y no se te entiende. Yo no sé si a los demás les pasa lo mismo, pero entiendo de que sí. Parecieran que estuviese Patricio en Mar del Plata y Adrián en Europa. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Acá ustedes tienen que visualizar los usos que tiene la patente. O sea, para proteger a algo que a ustedes se les ocurrió, que desarrollaron en la empresa, o también para utilizar patentes de tecnologías libres que puedan solucionarle a ustedes algún problema dentro de lo que es la industria. Bueno. No sé si a alguno le quedó alguna pregunta más. Cualquier cosa se pueden comunicar ahí con el estudio ahí en Mar del Plata, con el estudio Rawson, con Adrián, Ahora también te estamos perdiendo a vos, Patricio. A nivel nacional como a nivel internacional.
Bien. Bueno, de mi parte entonces, para ir cerrando, agradecerle en nombre de nuestro presidente que no ha podido entrar en la reunión de hoy porque ha tenido un día muy largo en cuanto a Zoom, pero agradecerle a la participación de tanto de Adrián como tuya, Patricio. Han sido dos exposiciones de temas que para nosotros son bastante áridos, bastante pocas veces hablamos de marcas y de patentes. Así que nos fue de gran utilidad y poner a disposición la Federación Económica para que en la medida de alguna necesidad de un tema tanto de marcas como de patente, podamos ser el nexo y la forma de hacerlo llegar. Así que por ahora en forma virtual, más adelante esperemos en forma presencial en las oficinas, así que lo que necesiten todos los dirigentes que han escuchado las dos ponencias y que puedan transmitirlo a sus cámaras de base, vamos a tener toda la información. Creo que ahí la están poniendo en el chat, por las dudas, alguno quiera tomar nota, tanto de dirección de correo como teléfono celular. Están los contactos para hacer las consultas, siempre en el orden, obviamente, institucional, con lo cual es probable también que avancemos en algún tipo de acuerdo y que de parte de FEBA podamos dar algún servicio más o agregar algún servicio más a través de los profesionales. Así que agradecerte, Adrián y Patricio, la intervención y la presencia de todos los dirigentes que han estado en las dos entrevistas. Muchas gracias. De mi parte, muchas gracias, un placer. Y bueno, no se olviden que la propiedad intelectual está en el día a día de todos, y que desde los elementos más chiquititos hasta la vida cotidiana de todos. Así que hay que darle mucha importancia al intangible, porque muchas veces es lo que tiene mucho más valor que a lo mejor que toda la parte de propiedad en sí de un inmueble que puede llegar a tener una empresa. El valor de una marca o el valor de una patente muchas veces es lo que salva a concientizarse la importancia que tiene el intangible de la propiedad intelectual para las empresas. Así que, ¿Estaba Silvio por ahí? Quería decir eso. ¿Está Silvio? Sí, estoy acá. Ah, bueno, en representación de Adiva, si haces el No, cierre. está, bueno, gracias por el tiempo, por la disposición y por ser tan claro. Y bueno, como dijo Carlos, seguramente seguiremos articulando de acá en adelante, porque realmente no tenemos nosotros abogados que ayuden a las pymes por todo el tema de patente, y es muy importante, más que nada en estos momentos en donde cualquiera roba patente, como recién decían ustedes, y hay ideas que son importantes poder registrarlas. Así que gracias por todo. Bueno, muy bien. Gracias, Adrián. Y prometemos para la próxima mejorarte el audio. Gracias, muchas gracias. Saludos. Gracias, Patricio. Hasta luego, gracias. Chao, un placer. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Gracias por todo.